Buenas a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con la clase virtual de búsqueda bibliográfica y normas de citado. Es una pequeña clase para entrar en el mundo de la búsqueda bibliográfica y para mostrarles también algunas herramientas que nos van a permitir acceder a ella y gestionarla. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Vamos a arrancar entonces con búsqueda bibliográfica. Como ustedes han visto en la materia o van a ver un poquito más adelante, parte del proceso de la investigación científica es la publicación. O sea, cuando los investigadores terminan una investigación, presentan sus resultados en diferentes formatos y lugares. Y por otro lado, sabemos que existen diferentes tipos de conocimientos, además del conocimiento científico, existen otros conocimientos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta dónde encontramos el conocimiento científico. Yo les voy a traer tres ejemplos donde se publica la bibliografía científica, pero por supuesto hay otros. Uno, el que intuitivamente nos va a surgir, son los libros. ¿Sí? En los libros científicos es donde podemos encontrar información científica. Otro espacio importante son las jornadas o los congresos de investigación, donde los autores o los investigadores e investigadoras envían sus ponencias que en general son resultados parciales, en general, repito, son resultados parciales de sus investigaciones. De nuevo, en general, existe allí un comité académico que evalúa las ponencias y si son aceptadas, estas son presentadas en estas jornadas o en estos congresos y existe la posibilidad de debatir, de discutir y demostrar estos resultados previos con la comunidad científica o con otros investigadores. Y por último, y no por eso menos importante, al contrario, creo que es una de las referencias más importantes, las publicaciones científicas se encuentran en las revistas científicas. ¿Sí? Quizás es el lugar más idóneo para presentar investigaciones, es a partir de las revistas científicas. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que es una revista científica o no? Es parte de lo que vamos a ver en un segundo. Revistas científicas hay muchas, yo les traía el ejemplo de la revista de la facultad, está bueno porque es nuestra revista, la revista de nuestra comunidad. O otro ejemplo sería la revista Science, que es una revista muy prestigiosa a nivel internacional. Una de las características más importantes de las publicaciones científicas es que los investigadores o investigadoras, cuando mandan sus artículos a estas revistas para que sean publicados, estos artículos pasan por un proceso de evaluación de pares. Esto significa que la revista los toma y los envía a otros investigadoras o investigadores que trabajan en la misma temática y que evalúan y revisan la calidad de este artículo. Si ese artículo cumple con las condiciones impuestas, se publica y si no, no se publica. Esto significa que no es deliberada la publicación de artículos, sino que pasa por eh, rigurosos sistemas de evaluación. Esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver otras características más de la revista científica. Ahora, es interesante pensar cómo identifico, cuando yo tengo en mis manos, un artículo científico de uno que no lo es, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día las bases de datos de Internet son los más utilizados y que hay mucha información. Entonces, una manera, o la manera más básica, sería prestando atención a los formatos
que tienen los artículos científicos. ¿Sí? En general, los artículos científicos tienen un formato donde encontraremos un título y los autores del artículo, un resumen, unas palabras clave, pero también un elemento más diferencial que es una cantidad de datos que hacen a la publicación misma. ¿Sí? En esta información yo lo que estoy mostrando es, aparece en el artículo el nombre de la revista, Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, el año de publicación, el tomo y el número, las páginas en el cual se encuentra publicado el artículo dentro de ese tomo, y el ISSN, que es el documento, el número de documento, por decirlo así, de esa revista. Si tenemos un artículo que cumple con todas estas condiciones, no significa necesariamente que sea científico, pero si no lo tienen, podemos ya empezar a dudar de él. Otras características de las revistas científicas son su indexación y el factor de impacto. Las revistas indexadas son revistas que cumplen con una serie de criterios que denotan su calidad, ¿sí? Entonces hay organismos o instituciones que revisan las características de las revistas y de acuerdo a si cumplen o no con estos criterios, le dan un nivel de calidad o un nivel de indexación. Mientras las revistas estén indexadas en más y mejores bases de datos, mayor será su calidad y visibilidad. Dentro de estos criterios de indexación encontramos si la revista tiene o no tiene comité editorial, si tiene o cómo está conformado el jurado o los pares evaluadores para aceptar o rechazar artículos, la periodicidad de la revista, o sea, los números que va sacando a lo largo del tiempo, su visibilidad, bueno, una serie de elementos que denotan, como decía, la calidad de la revista. Otro de los elementos que pues, es muy importante es el factor de impacto. El factor de impacto es un factor que lo que mide es cuántas veces es citados artículos publicados en esa revista. Entonces da una orientación o una idea de cuán leída es esta revista. Entonces, a mayor factor de impacto, la revista podría suponerse una revista de mayor alcance o de mayor calidad, y por lo tanto los autores van a intentar, o los investigadores van a intentar siempre publicar en revistas más indexadas y con mejores factores de impacto para tener mayor repercusión y mayor visibilidad. A su vez, este tipo de revistas, mientras mejor factor de impacto y mientras mejor indexación, también tienen criterios de evaluación mucho más elevados. Entonces, resumiendo, para garantizarnos que una revista científica debería estar indexada en alguna base de datos, y el factor de impacto nos muestra su nivel, de alguna manera nos muestra su nivel de calidad, lo digo entre comillas porque si bien hay una asociación directa, esto no necesariamente tiene que ser así. Les pongo el ejemplo de la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, para mostrar un poquito de lo que veníamos hablando, vamos a revisar la página web de la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Acá entramos al inicio de la revista, nos muestran los tomos últimamente publicados. Doy clic a la revista y acá nos vamos a encontrar con algunas informaciones que nos da la revista, como enviar el artículo, pero lo que me interesaba mostrarles es, fíjense que la revista publica su factor de impacto, que en 2018 fue 1.5
158, que es un factor de impacto bastante alto. De hecho, la revista de la facultad es una de las revistas más importantes de ciencias agrarias a nivel latinoamericano. De paso, mostrarles que la FAO promovió el dossier de agroecología publicado en esta revista, se publicó en el 2019, así que los invito a leer sobre agroecología. Y vamos a ver acá indizaciones, ¿sí? Fíjense cómo la revista de la Facu está indexada por un montón de bases de datos. Fíjense que esto habla de la calidad de la revista de nuestra facultad. Scopus es una base de datos muy importante a nivel de indexación que le da mucha calidad a nuestra revista. Y bueno, para que la conozcan los y las que no la conocen. Bueno, ¿dónde buscamos o dónde encontramos la información científica? Por supuesto, el primer lugar donde encontrar información científica son las bibliotecas de las universidades. Si nosotros vamos a la biblioteca de la Facu, encontraremos colecciones de revistas y muchos libros donde poder proveernos de información científica. Pero hoy en día, mucha de la información científica se publica de manera gratuita o de manera paga en Internet. Entonces ahí tenemos una variedad de repositorios o bases de datos donde podemos hacernos de la información que nos interesa. Una de las cuestiones más interesantes es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica. Esa es una política pública del Estado argentino muy fuerte hasta el año 2014, después se vino a menos, pero de todas maneras es una biblioteca virtual. Lo que hace el Ministerio de Ciencia y Técnica es comprar las revistas a los editores y dejarles acceso abierto a los investigadores o académicos de Argentina. Entonces, desde computadoras de universidades o de instituciones de investigación científica como CONICET, se puede ingresar a la biblioteca y descargar artículos científicos que de otra manera serían pagos. No les puedo mostrar esta página porque estoy en mi casa y para hacerlo hay que estar conectado desde el internet de una institución pública. Otro es el repositorio de la Universidad Nacional de Cuyo, donde se suben muchos informes científicos. Algunos no lo son, no son cuestiones publicadas en revistas. Y también es un repositorio interesante porque allí se pueden publicar las tesis de grado y de posgrado. Está bastante bueno y también está bueno saber que la universidad cuenta con este espacio disponible. Otros lugares posibles son las distintas bases de datos. En este caso se trata de Redalic, de la Red Latinoamericana de América Latina y el Caribe, perdón, que lo que hace es tener dentro de su base de datos muchísimas revistas científicas de América Latina. Y otro lugar donde podemos proveernos de investigaciones científicas es Google Académico. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de Redalic. Les voy a cambiar el repositorio, vamos a buscar en Cielo, que es otro repositorio muy utilizado. De acá, ingresados, vamos a buscar por tema, un tema que a mí me interesa, perdón la insistencia, que es agroecología. Le damos buscar. Y aquí me muestra los resultados de la búsqueda de agroecología, ¿sí? En este repositorio se han encontrado esta cantidad de artículos referidos a agroecología. No es bueno buscar con palabras tan generales, siempre hay que tratar de ser específicos. Ustedes recuerdan que vimos las palabras claves,
Bueno, las palabras clave justamente sirven para que en estos motores de búsqueda podamos llegar más fácilmente. Ahora vamos a elegir un artículo para hacer la prueba. A ver. Bueno, acá vemos uno justamente de Mendoza, que está publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. O sea que la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias está incluida en este repositorio. Le damos clic y nos va a aparecer primero este formato donde se presenta el artículo. Todavía estamos en Redalic. Y si nos interesa, podemos descargar. Damos clic aquí y ya tenemos nuestro artículo en nuestra computadora. Algo que no les dije es que tanto Cielo, Redalic, Latindex, la misma biblioteca de ciencia y técnica, son todos repositorios abiertos, o sea que no hay que pagar para descargar, los artículos. Y la Facultad de Ciencias Agrarias, la revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, es una revista científica de acceso abierto, o sea que si ustedes se meten a la página de la Facu, como hicimos antes, van a poder descargar. Hay otras editoriales, otras revistas, que para descargar los artículos hay que pagar. Bueno, hasta acá llegamos. Recuerden, muchos repositorios. Hay que navegar en la nube y ver dónde sacamos la información que necesitamos. Bueno, ahora les voy a mostrar una página que se llama ResearchGate, que es algo así como un Facebook de investigadores. Esta página lo que permite es hacerse un perfil donde se pueden cargar los datos laborales y las disciplinas y las temáticas que a uno le interesan o que son parte de sus líneas de investigación, y también colocar en los proyectos de investigación donde se está trabajando o en los que se está trabajando. Y también, lo más interesante, es que permite ir subiendo los artículos que uno va publicando, ¿sí? A su vez, otros investigadores hacen lo mismo, por lo tanto uno se puede hacer amigo o seguidor de otros investigadores y de esa manera acceder a los artículos que ellos o ellas publican. Por ejemplo, yo voy a entrar al perfil de Enrique Leff, que es un investigador mexicano. Acá cuenta un poquito su trayectoria y a qué se dedica. Y acá abajo aparecen todos los artículos que Enrique Leff ha ido subiendo en el tiempo. Entonces, si a mí me interesa de repente este artículo, Diálogo de Saberes, Saberes Locales y Racionalidad Ambiental, hago clic y tengo disponible para bajar el artículo completo. Entonces, que yo ya lo tengo en mi descarga, ¿sí? De esta manera, muchos investigadores dejan disponibles sus artículos para que los demás podamos acceder. Y muchas veces, cuando estos artículos son publicados en revistas pagas, lo que hacen los investigadores y las investigadoras es subir versiones preliminares. Entonces, uno puede acceder a esas versiones preliminares, pero tiene acceso a esos artículos que de otra manera tendría que pagar. Otra cuestión interesante es, por ejemplo, que entre investigadores nos podemos avisar cuando hemos publicado artículos. Entonces aquí en el correo tengo un mensaje de Ricardo Borsato que me avisa que acaba de publicar un artículo que puede ser de mi interés, ¿sí? Entonces, este artículo que trata sobre el sistema de extensión rural en Brasil, me lo ha mandado Ricardo Borsato, que es un investigador brasileño.
Entonces, si ustedes tienen referentes en algunas temáticas y esos investigadores tienen perfil en ResearchGate, pueden tener de manera concentrada todas sus publicaciones en una sola página y muchas veces acceso a sus artículos. Otra cuestión que no les dije es que quizás hay artículos que no estén disponibles para descargárselos, pero sí estén presentados en el perfil. Entonces uno le puede pedir vía mensaje por la plataforma que le envíen ese artículo y muchas veces los investigadoras o investigadores acceden y los mandan. A mí me ha pasado varias veces de pedir artículos y casi siempre me han respondido. Así que bueno, quería mostrarle esta otra opción para tener a mano eh, los artículos y disculpen el celular. Bueno, ahora vamos a meternos en la segunda parte o en el segundo tema que nos habíamos propuesto al principio, que son las citas bibliográficas. Y primero vamos a comenzar diferenciando la cita de la fuente. Cuando hablamos de cita, nos estamos refiriendo a aquella porción de texto que extraemos de manera literal o parafraseada de una fuente, de una bibliografía, y la ponemos en nuestro escrito. Y esta se identifica con el apellido y el año de publicación en el texto. Esa es la cita, aparece en nuestro escrito y lo traemos de otra bibliografía. Y la fuente, perdón, es aquella, son los datos que hacen referencia de todo lo que citamos en el texto. ¿Sí? Son los datos bibliográficos que hacen referencia a aquellas citas que hayamos hecho. ¿Sí? Las fuentes o referencias bibliográficas se hacen en función de distintas normas, APA, Chicago, etc. ¿Sí? Se colocan al final del documento, en general, y para su construcción hay que tener justamente en cuenta estas normas que les estaba diciendo. Cada norma tendrá una forma de organizar el citado. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante citar y generar la fuente bibliográfica cuando escribimos? Básicamente por tres cosas. Primero porque si estamos trayendo una idea o una construcción de otra persona y no la citamos, básicamente estamos cayendo en un plagio. Entonces para evitarlo se utiliza la cita. Segundo es que la ciencia puede entenderse como ese cúmulo de conocimientos y como una construcción social. Por lo tanto, traer ideas, teorías, datos de otras investigaciones da consistencia teórica, académica, etcétera, a nuestro propio trabajo. ¿Sí? Nadie investiga solo. La investigación no es un descubrimiento pleno de una sola persona, sino que se va construyendo de manera social. Y lo tercero, que es muy importante, es que permite al lector, al que nos está leyendo, ubicarse, referenciarse y sobre todo poder seguir leyendo autores que nosotros citamos y profundizando a partir de ahí. Nos metemos ahora en cómo se construyen las citas. Yo simplemente voy a traer la forma de construir las citas de las normas APA. Otras normas tendrán otras formas de construcción y siempre hay que estar revisando en función de dónde estemos publicando qué normativa nos está pidiendo. Le voy a dar ejemplo entonces de las normas APA. Para las normas APA, si vamos a hacer una cita textual, o sea, si vamos a tomar textualmente lo que dice un paper, un libro, etcétera, y lo vamos a colocar en nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer es abrir esa cita con comillas y cerrarla con comillas, e inmediatamente después colocar el apellido y el coma año de publicación del artículo que estemos citando. En la bibliografía, o sea, en las fuentes bibliográficas que van al final de nuestro trabajo, vamos a colocar
todos los datos necesarios para que quien nos esté leyendo pueda llegar a ese artículo que citamos. Por lo tanto, va a aparecer el apellido y la inicial del nombre del autor, o autores, en este caso es uno, el año entre paréntesis, el nombre del artículo, el nombre de la revista, el tomo, el número entre paréntesis y las páginas en donde se encuentra publicado ese artículo. Si la cita es parafraseada, o sea, si yo voy a tomar una idea o voy a hacer un resumen de lo que dice el autor en un artículo y lo voy a utilizar en el mío, y no voy a hacerlo de manera textual, en general lo que se utiliza es decir, según tal autor, en mi caso, según Landini, entre paréntesis, el año de publicación, y ahí desarrollar la idea que ese autor nos trae. Y está bueno cerrar ahí con la página donde esa idea está presente. En el caso que yo cite un autor que está citado en el artículo que yo estoy leyendo, el procedimiento es el siguiente, ¿sí? En nuestro texto extraeremos textualmente la cita como el autor que nosotros estamos leyendo la propone. Entonces, en mi ejemplo es: salude al deterioro de los suelos por sobrepastoreo, lo que conduce a bajos rendimientos. Miranda et al. 2011. O sea, esta cita lo dice Miranda, pero nosotros lo estamos leyendo en el artículo de Landini, ¿sí? Por lo tanto, toda la cita va en cursiva o entre comillas, como habíamos visto en la primera fila. Luego, en la bibliografía, a quien vamos a citar nosotros es a quien leímos, que en este caso es Landini, no Miranda, ¿sí? Por lo tanto, los datos bibliográficos van a aparecer solo los de Landini y Miranda solo quedará en el texto citado. Un cuarto caso que nos podemos encontrar es cuando queremos citar una frase que tiene más de 40 palabras, ¿sí? En este caso, lo que se hace es generar sangría a ambos lados del texto y diferenciarlo con un punto aparte de lo que veníamos diciendo. Entonces nos queda, según Landini, 2016, entre paréntesis el año, como siempre, la cita textual separada del texto y luego comenzamos de nuevo con la sangría general. Entonces, esta cita de más de 40 palabras queda resaltada en el texto. Entonces, en resumen, vimos algunos ejemplos de cómo citar en norma APA, ¿sí? Otras normas tendrán otras formas de citado, y solo vimos citado de una revista científica, como cuando estamos tomando datos de una revista científica. Si necesitamos citar un video, si necesitamos citar un artículo de diario, si necesitamos citar una tesis, un libro, etcétera, el capítulo de un libro, hay indicaciones diferentes que se pueden consultar en los manuales de APA o en los manuales de la norma que estemos utilizando. Para resumir entonces, cuando citamos una revista científica, entre paréntesis, lo más común, tenemos el siguiente esquema, ¿sí? Primero que nada, el apellido del autor seguido de la inicial del nombre, separado por un punto, el año entre paréntesis, el año de publicación entre paréntesis. El título del artículo en letra normal, seguido de un punto, el nombre de la revista en cursiva, el volumen o tomo y el número de la revista entre paréntesis, y las páginas que abarcan el artículo en dicha revista. Esta es la cita completa para una revista científica en norma APA. Aquí un pequeño resumen.
Por último, como habíamos quedado, le voy a mostrar un poquito de algunos gestores bibliográficos, Mendeley y la aplicación de Word para gestionar citas. Mendeley es un organizador bibliográfico y es un facilitador de citado y de creación de bibliografía. Y ahora le voy a mostrar un poquito más sobre este programita que está muy bueno. Bueno, comienzole mostrando Mendeley. Es un organizador bibliográfico. Si ustedes ven a la izquierda de la pantalla, yo tengo mi biblioteca digital organizada en este programa, de acuerdo a distintos temas. Lo voy organizando. Dentro de estas carpetas voy, obviamente, largando artículos que me interesan, ¿sí? Entonces, estos artículos tenemos el listado de artículos que tiene la carpeta y a la derecha aparecen los datos bibliográficos de cada uno de ellos, ¿sí? Aparece el nombre del artículo, el autor, la revista, el año de publicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay veces que Mendeley no lee correctamente el nombre del archivo por alguna razón, pero nosotros lo podemos administrar manualmente. Entonces, este nombre es agroecología e intensificación, bla, 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 el autor es tal, ¿ves? El journal o la revista, el año, etcétera, etcétera. O sea que si no los lee, como ya les voy a mostrar, lo podemos hacer manualmente. Nosotros habíamos descargado recién un paper de la revista de la facultad a partir del repositorio Cielo, entonces ahora nosotros lo queremos cargar acá en la carpeta de concepciones de la agroecología, nos paramos sobre ella, vamos a subir archivo, descarga donde lo tenemos, y fíjense, el archivo que acabamos de descargar se llama de esa manera, P51E. Lo abrimos y queda inmediatamente guardado. Fíjense cómo lo guarda, ¿sí? A pesar de que se llamaba con un código, Mendeley sabe leer los datos bibliográficos. Yo lo abro y ya me aparece el título en inglés del artículo, los autores, solamente solo lo ha hecho solo el programa, el nombre de la revista, año de publicación, volumen, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Esto qué me permite? Me permite luego utilizar estos datos para citar, ¿sí? En la pestaña Tools, nosotros podemos instalar la aplicación de Mendeley en Word. Bueno, ahora vamos a ver cómo utilizar Mendeley para hacer citas en Word. Fíjense que en la pestaña Referencias de Word, yo tengo instalada la aplicación de Mendeley para insertar citas, ¿sí? Entonces, lo que yo he ido haciendo es, cada vez que he citado, por ejemplo, a este autor, Escobar, yo he utilizado la aplicación de Mendeley. Para mostrarles cómo funciona, yo recién copié una cita del artículo que acabamos de bajar y descargar en Mendeley, ¿sí? El autor era Uliarte, entonces yo voy a citar esta cita de estos autores, ¿sí? Vamos a ponerlo en cursiva, como corresponde, en una cita bien hecha. Voy a referencias y hago clic en insertar cita. Busco el apellido del autor o alguna palabra que me lleve a ese artículo. Ahí ya lo encontró. Le doy OK. Y el software solo me genera la cita. Una vez que termino de citar a todos, yo puedo generar mi bibliografía. Como este es un texto que tiene varias citas, van a aparecer unas cuantas, ¿sí?
La misma aplicación que me daba la opción de insertar cita, me da la opción de insertar bibliografía. Y me da la opción de elegir qué norma quiero utilizar, ¿sí? APA, Chicago, IE, bueno, hay distintas normas. Yo voy a seguir con norma APA y voy a colocar insertar bibliografía. Y ahí el programa solo me va a colocar toda la bibliografía que yo he utilizado para este texto en particular. Es una herramienta muy buena para agilizar la cuestión del citado. Otra opción es utilizar la aplicación que directamente trae Word, pero Word tiene un problema que es que cada vez que queremos citar, tenemos que llenar manualmente, vamos a hacer clic en administrar fuentes, acá al lado, ¿sí? Cada vez que queremos citar, tenemos que generar nuevo, hacer clic en nuevo y meter los datos de lo que queremos que nos quede en nuestra base, ¿sí? Entonces hay que llenar campo por campo cada uno de estos datos, digamos. Una vez que lo tenemos lleno, le damos a aceptar, nos da la opción de elegirlo, de copiarlo. Una vez que está de este lado de la pantalla, del lado derecho de la pantalla, significa que está seleccionado. Entonces yo ahí puedo ir a insertar citas, hago clic y como es el único que tengo seleccionado, me lo va a generar, ¿sí? Mi experiencia particular es que Mendeley es mucho mejor que el administrador de citas de Word. Bueno, con esto vamos terminando. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Cualquier cosa que necesiten, podemos comunicarnos con el campus o a través de las profes que se están haciendo cargo de la materia. Un saludo grande y espero que estén pasando lo mejor posible esta cuarentena.